Diga conmigo: Padre, declaramos en el nombre de Jesús que hoy en esta tarde tú haces algo especial y diferente en mi corazón, en mi vida y en mi espíritu. Amén. 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 Le invito para que tome asiento. Gracias a Dios por este tiempo y por darnos la oportunidad hoy de estar aquí. De verdad nos sentimos como en casa, los pastores, la familia, en la fe a la cual ustedes pertenecen, y nos hacen sentir de verdad en casa, en familia, y eso es muy valioso, es muy importante en el reino de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros nos sentimos como en casa, en un lugar, cuando nosotros nos sentimos como en una familia, en un lugar, verdaderamente somos nosotros llevados a una dimensión mayor. Así que hoy en esta tarde yo quiero ir a la palabra de Dios así rapidito y que podamos leer algo juntos. En el libro de Jueces capítulo 6 yo quiero que usted y yo podamos leer algo esta tarde. Y hoy quiero hablarle acerca de una dimensión en la cual Dios nos está llamando a operar. No es de hoy, es desde siempre. Y esa es una dimensión en la cual la iglesia de alguna u otra manera se ha distanciado de caminar en esa dimensión, y hemos alcanzado, hemos podido tocar, hemos podido palpar, la iglesia ha podido experimentar, ¿verdad?, tiempos gloriosos donde la manifestación de Dios, las dimensiones en las cuales Dios ha metido a la iglesia en diferentes tiempos, en diferentes temporadas, han sido temporadas donde usted y yo sí hemos experimentado verdaderamente que Dios es real, a través de milagros, a través de señales, a través de sucesos en los cuales hay manifestaciones, a través de las cuales Dios se ha hecho presente o nos ha hecho ver que Él está presente para bendecir nuestras vidas. No sé cuánto tiempo usted tenga en el Evangelio, no sé cuánto tiempo verdaderamente tenga usted de conocer de Dios, pero hay un tiempo en la temporada, en la vida del ser, cuando tiene un encuentro con Dios y Dios le va adentrando cada vez más a poder conocerle. Algunos le hemos conocido a Dios de una manera, otros le hemos conocido a Dios de otra forma, en diferente lugar, en diferente tiempo, pero hay un tiempo en el cual Dios se hace presente en nuestra vida, no solamente como una deidad, ¿sí?, o como un poder, o como algo que se manifiesta con poder en nuestra vida, sino como un verdadero Padre sobre nosotros, sobre usted y sobre mí. Hay una dimensión, escuche lo que le voy a decir esta tarde, hay una dimensión que opera por encima de la unción. Diga conmigo: hay una dimensión que opera por encima de la unción. Escuche, hay una dimensión que opera por encima de los dones. Usted y yo, en el tiempo que tal vez tenemos de conocer a Dios, hemos visto un mover de Dios a través de los dones, a través de los milagros, a través de las señales, a través de la unción que Dios puede dar o puede otorgar por su favor. Sí, puede dar y puede otorgarnos por medio de su favor a todos y cada uno de nosotros. Pero hay algo interesante en esto, le voy a decir por qué. Porque estamos llegando al tiempo en el cual, escuche, en el cual la diferencia entre una manifestación de Dios y tal vez una manifestación que no es de Dios, difícilmente es de discernir y difícilmente es de distinguir. Escuche lo que le estoy diciendo. Es tan difícil hoy para la iglesia discernir y poder comparar o poder identificar cuando algo viene de parte de Dios y cuando algo no viene de parte de Dios. Y es un tiempo de crisis que la iglesia está viviendo, y no vamos a ir muy atrás, simplemente del 2020 para acá. La iglesia fue, de alguna manera u otra, la iglesia fue confrontada con esa verdad o esa realidad. Y era tan difícil, y aún sigue siendo difícil. Y tal vez muchos dirán: no, yo sé cuando Dios me habla. Y yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de cuando tal vez tú oyes o escuchas que de alguna u otra manera Dios te habla, ¿sí? Pero difícilmente hoy podemos distinguir verdaderamente cuando es real y verdaderamente la voz de Dios en nuestra vida. ¿Y sabe cuál es la mayor señal?
en que usted y yo estamos parados día con día frente a una encrucijada, sin saber si ir a la derecha o ir a la izquierda y encontrarnos con el propósito de Dios. Y todo tiempo, toda temporada tiene un momento de un encuentro sobrenatural con ese Dios, en el cual sí o sí se hará manifiesto la diferencia entre lo que es verdadero y lo que no es verdadero. No hay otra manera, escuche, no hay otra manera de identificar lo que no es genuino, sino poniéndolo frente a algo que verdaderamente es genuino. No hay absolutamente otra manera de resolver ese problema que está frente a nosotros o que estamos tal vez viviendo y experimentando. No hay otra manera sino siendo puesto frente y delante de aquello que es genuino de parte de Dios. ¿Está aquí o no? ¿Está aquí o no? Así que vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 6. De la Biblia habla acerca de un tiempo, y una temporada en la cual este tiempo, el pueblo de Dios estaba viviendo un tiempo donde Dios lo iba a llevar al momento justo en el cual el pueblo de Dios tendría que levantarse en contra de ese tiempo de crisis, de ese tiempo de prueba, de ese tiempo de desierto en el cual muchas veces somos metidos por medio de Dios, a través de Dios, nosotros como hijos de Dios. Jueces capítulo 6. Cuando esté ahí puede decir conmigo un fuerte amén. Jueces capítulo 6. Escuche, Jueces capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y los hijos de Israel, diga conmigo los hijos. Diga conmigo los hijos. Escuche, cuando le hablo de una dimensión que opera por encima de la unción, le estoy hablando de una dimensión que usted y yo, Dios nos está llamando en este tiempo, y Dios busca adentrarnos en este tiempo. Escuche, podemos experimentar moveres de Dios poderoso, podemos experimentar la unción poderosa de Dios, podemos experimentar los dones o el poder de los dones de Dios operando de manera sobrenatural, pero hay algo en lo cual en algún momento usted y yo seremos confrontados. Y quiero decirle en esta tarde, este es el tiempo en el cual el Espíritu busca y ha venido o viene para confrontarnos a usted y a mí con esa condición. Hay una dimensión que opera mayormente que todo eso, y esa dimensión es la dimensión de hijo. Diga conmigo, la dimensión de hijo. Entonces mire lo que dice la Biblia. Dice que los hijos, ¿quiénes? Los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová les entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía, diga conmigo, sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así, dice, venían a la tierra para devastarla. Diga conmigo, para devastarla. De modo que empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, diga conmigo, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta
el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Más que abundar mucho en la historia o en esta historia, hoy vine a decirle de parte de Dios, hoy vine como hombre de Dios, como hijo de Dios, a decirle a su espíritu, a decirle a usted, de manera de la cual su espíritu verdaderamente hoy sea desafiado para entender que por encima, escuche, de cualquier unción, por encima de cualquier manto, por encima de cualquier poder de parte de Dios, hay una dimensión que es mayor, y es la dimensión en la cual usted y yo fuimos llamados a operar, y eso es en la dimensión de hijos. Hay una dimensión en la cual usted y yo no estamos operando. Escuche lo que le vine a decir. Hay una dimensión en la cual, no importando desde la dimensión de los dones, de la unción o del manto en el cual usted haya caminado en todo este tiempo en el reino de Dios como hijo de Dios, pero hay una dimensión en la cual estamos siendo llamados y desafiados en este tiempo, y es la dimensión de hijo, la cual tenemos que levantarnos para reclamar, la cual Dios está hablando en este tiempo, en esta temporada, a usted y a mí, para levantarnos en el nombre de Jesús, para levantarnos en el nombre de Jehová. Escuche, no solamente como profetas, no solamente como pastores, no solamente como ungidos de Dios, no solamente como adoradores, sino como hijos de Dios. Tiene que haber alguien en esta tarde que entienda esto. Tiene que haber alguien que en su espíritu esté siendo convocado en esta tarde para levantarse en la dimensión de hijo. Escuche, sí o sí, de alguna u otra forma, usted y yo hemos hecho lo malo delante de Él. Sí o sí, de alguna u otra manera. Pastor, pero yo le sirvo a Dios. Aún sirviéndole a Dios, muchas veces usted y yo, escuchen, hacemos las cosas mal, las cosas de manera incorrecta. Porque en el reino no vale la intención o la buena intención. Quiero que entienda eso. En el reino no vale el mucho conocimiento que tú y yo podamos tener. En el reino lo que verdaderamente empodera es el reconocimiento de parte del Padre sobre nuestras vidas como hijos. Cuando usted vino a Cristo, cuando usted reconoció a Jesús como Señor y Salvador, escuche esto, antes de caminar en cualquier unción o antes de orar por cualquier enfermo, usted recibió un derecho, usted recibió un reconocimiento y usted recibió una legalidad. Eso se llama ser llamado hijo de Dios. Dice la palabra que a lo suyo vino, mas a lo suyo no le recibieron, mas a aquellos que le recibieron Dios les dio poder, derecho, potestad, legalidad. Dios nos otorgó a usted y a mí, escuche, antes que ni siquiera teníamos ese derecho, antes cuando estábamos destituidos, sin ni siquiera merecerlo, pero por el solo hecho, escuche, de confiar y creer en Él, dice, Él nos dio el derecho de ser reconocidos y legalmente ser hechos hijos de Dios. Así que toque a alguien y dile: hoy yo me levanto como hijo. Dígale: hoy yo me levanto como hijo. Dígale: hoy yo me voy a levantar como hijo. No importa, escuche, no importa lo que haya sucedido ayer. Hoy me quiero levantar como hijo. Hoy quiero verdaderamente reclamar mi derecho como hijo. Y hoy quiero pedirle al Espíritu Santo que me empodere, escuche, no solamente bajo una unción, o no solamente bajo su unción, no solamente me empodere a través de los dones o a través de un manto, sino a través del derecho, la legalidad que como hijo yo tengo y necesito. Los hijos de Israel habían hecho lo malo delante de Jehová, y Jehová los había entregado. Jehová le había dado el derecho a los madianitas para que
pudieran tener legalmente autoridad para venir y saquear. Y yo le voy a decir algo. Usted está permitiendo a través de muchas cosas y por muchas razones, usted está permitiendo que Dios, escuche, ni siquiera le voy a decir que el diablo, Dios le esté dando autoridad, le esté siendo permisivo al enemigo para que venga y saquee su tierra, para que venga y saquee su casa, para que venga y saquee su tierra, dije, para que venga y saquee su casa, para que venga y saquee el derecho que como a hijo, usted y a mí, nada ni nadie debería violentar o debería de minimizar. Por eso es importante que usted y yo hoy en esta tarde podamos recibir de Dios una palabra, puesto que dice la Escritura claramente que había llegado el tiempo en el cual Dios querría librar a sus hijos. No estoy hablando solamente de un pueblo, no estoy hablando solamente de una iglesia, estoy hablando en la dimensión en la cual fuimos llamados a operar como hijos de Dios, como los hijos de Israel. Y dice la Biblia que hubo algo que el pueblo de Israel hizo, y dice la Biblia, clamó. Diga conmigo, clamó. Escuche, no hay absolutamente nada que interrumpa la intervención de Dios cuando hay un pueblo que clama. Escuche, no hay poder ni en el cielo ni en la tierra. Escuche, absolutamente no hay ningún poder, ninguna fortaleza, ningún poder. No hay absolutamente, dije, ningún poder que cuando un hijo clama, el padre no aparezca, el padre no comparezca ante sus hijos cuando sus hijos claman. Él dice su palabra, clama a mí y yo voy a responder. Clama a mí y yo voy a responder. Hay algo, yo no sé si usted entiende esto, pero cuando un cachorro clama y el padre o la madre escuchan, hay problemas. No importa lo que se venga, no importa lo que se ponga frente a ellos, el padre o la madre pasan por encima de eso en rescate, ¿sí? Y por el clamor de ese hijo. No hay absolutamente poder que lo detenga. Ahora imagínese a Dios, si usted está clamando a Dios, imagínese a Dios si Dios no va a responder. Había clamado el pueblo, dice, habían clamado los hijos, dice, y entonces apareció, oh Jehová, dice, envió a un varón, envió Jehová a un hombre, envió Jehová a uno de sus profetas, envió Jehová a un varón suyo para hablar al pueblo y decirle, pueblo de Israel, hijos míos, dice, yo los saqué de Egipto. Escucha, tienes que entender esta palabra. Dios te sacó de Egipto. Escucha, Dios te sacó de donde estabas. Dios te sacó de cualquier lugar de donde Dios te haya sacado para traerte al reino con una sola función o un solo propósito. Escucha, que tú comiences a operar ya no desde la dimensión de la esclavitud en la cual te encontrabas, sino ahora en la dimensión de hijo. Y yo sé que esto va a sonar como que un día lo escuchaste, pero esta vez va a sonar a que hoy tú tienes que reaccionar, hoy tú tienes que tomar decisiones, hoy tú te tienes que levantar, hoy tú tienes que optar por cambiar o renovar tal vez tu mente, tu espíritu, para verdaderamente reclamar y posicionar. Yo le estoy hablando a gente en esta tarde que esté dispuesta a levantarse y a reclamar. Escucha, dice la Biblia que una mañana estaba en aquel lugar, estaba un joven llamado Gedeón, y estaba, escucha, sacudiendo el trigo. Y yo quiero pensar que cuando este hombre, este joven Gedeón, estaba sacudiendo, dice, hijo, y le llama y le menciona y le llama por nombre, y como hijo de aquel Joás,
al cual dice la Biblia, escuche, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Me habla de una actitud de alguien que estaba enfadado, alguien que estaba harto. Yo no sé tú, pero yo estoy harto de muchas cosas en el reino. Estoy harto de muchas cosas que suceden en mi hogar, en mi casa. Estoy harto de muchas cosas en las cuales pareciera como si el enemigo viniera y me robara. Cuando yo estoy a punto de cosechar algo, cuando yo estoy a punto de que el fruto de lo que mucho he trabajado, y de repente Madián viene con sus manos limpias, de repente Madián viene, pero es que Madián tiene acceso, es que Madián tiene legalidad, es que algo le permite a Madián venir para saquear nuestra tierra, para venir a saquear nuestra casa, para venir y saquear nuestros hijos, para venir y saquear en nuestras finanzas, para venir y saquear en nuestro ministerio, para venir y saquear en todas las áreas en las cuales tú y yo estamos esperando cosechar algo. Pero yo hoy vine a hablarle a gente, hoy vine a hablarle a una iglesia, pero hoy vine a hablarle a hijos que entienden que en este tiempo llegó el tiempo en el cual Dios envía a su ángel, Dios envía de su espíritu, Dios envía de su palabra, Dios se vale de todo para hablarte a ti y a mí y desafiarnos para entonces nosotros empoderarnos por medio de Él para hacerle frente. No importa cuán grande ni cuán numeroso pareciera que sea ese enemigo, no importa cuán grande y tan numeroso que pareciera ese gigante, pero dice la Biblia que apareció aquel ángel y apareció aquel varón llamado Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo para esconderlo, para resguardarlo de los madianitas. Y entonces dice que se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Le dijo: Jehová está contigo. Y yo vine a decirte en esta tarde que Jehová Dios está contigo, que Dios está contigo. No importa qué tanto daño el enemigo, qué tanto daño, si ese espíritu de Madián ha venido y ha provocado, ha causado y en ti y en mí una condición de oprobio, una condición de ruina, una condición de un pensamiento donde la fe está cauterizada, un tiempo, un momento en el cual tal vez de tanto que hemos estado trabajando, de tanto que nos hemos tal vez esforzado, de tanto que hemos hecho, de tanto que hemos incluso esperado, anhelado que Dios haga, y de repente en medio de un tiempo donde pareciera o deberíamos cosechar, viene Él y tranquilamente sacude y devasta nuestra tierra, dejando en ruina todo aquello que aún por medio de promesas de Dios parecían que era el tiempo, el momento y nuestra temporada. Y es que tiene que haber alguien en este tiempo, Natán, tiene que haber alguien en este tiempo que se esquive, que se arte y que clame al Padre. Es que tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien en esta casa, tiene que haber alguien en esta iglesia, tiene que haber alguien en esta ciudad, alguien que se arte, que se enfade y que diga: Dios, yo vengo a recuperar mi condición, mi posición, mi condición de hijo. Escuchen, para eso tal vez tenemos que romper con muchas cosas. El hijo pródigo estaba comiendo ya alimento de cerdos. Y había tal vez orgullo en él. Había tal vez temor de volver a casa y pedir perdón. Había tal vez en él la soberbia o el orgullo que le impedía venir delante del Padre y reconocer que había fallado. Y decirle: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Que tenemos que entender lo que verdaderamente representa operar desde la dimensión de hijos. Porque si escuchas, si hay esclavitud, si hay ataduras, si hay miseria, si hay todo eso, de alguna u otra manera se metió, se coló y se metió en nuestra vida, es porque de alguna u otra forma nuestra condición de hijo no está en operación, no está activa, no está en reconocimiento o en legalidad. Y tú y yo podemos cantar, y tú y yo podemos gritar,
Y lo que es peor aún, tú y yo podemos parecer o aparentar en muchas formas, pero solamente hay una dimensión que a nosotros nos probará, y esa es la dimensión de hijo, la identidad de hijo. Ya conmigo, ser reconocido. Cuando le hablo de una dimensión de hijo, escuche, le hablo de un estilo de vida. Cuando le hablo de una dimensión de hijo, le dije, hablo de un estilo de vida. Algo que me impacta cuando Dios comienza a hablar a través, en su palabra, a través de esto, específicamente en cómo hemos sido llamados a caminar desde esa dimensión para poder establecer el reino de Dios. Me encuentro con una gran verdad, y esa gran verdad es como muchos, escuche, podemos operar desde los dones y ver las maravillas y los milagros de Dios, pero, escuche, pero estar tan distantes de un estilo de vida como la que fuimos llamados como hijos. Y eso es algo que, escuche, eso es algo que Dios me estaba hablando mucho unos meses atrás acerca de Moisés. Me impacta la vida de Moisés en cuanto o respecto al encuentro o el tiempo en el cual tiene un encuentro con Dios o con el Padre a través de aquella zarza. Y cómo Dios lo encomienda y le asigna ir, escuche, volver al lugar, al reino, ¿sí?, al imperio de Faraón, a Egipto, donde creció, curiosamente, donde Moisés conoció toda la cultura y todo lo que en Egipto se vivía bajo antes, escuche, de venir a liberar Dios a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos, a los hijos de Israel, a quienes dice se olvidaron de los milagros, se olvidaron de las señales, se olvidaron de las profecías, se olvidaron de toda la gloria que vieron cara a cara con sus propios ojos. Así como muchos de nosotros muchas veces hemos visto la mano de Dios poderosamente. Levante su mano. Y nos hemos olvidado. ¿Sabe por qué? Porque fuimos de alguna manera o formados o enseñados o incluso engañados en respecto a. Porque cuando Dios le dijo a Moisés, quiero que vayas a Egipto y que te presentes delante de Faraón, y dice, y yo te voy a hacer que tú hagas señales, milagros, prodigios frente a él. Y el Espíritu me hablaba muy fuerte acerca de lo que tal vez Moisés sintió o de lo que tal vez Moisés pensó, y le voy a decir por qué. Porque Moisés había sido criado y se había desarrollado, había crecido en la cultura egipcia de tal manera, escuche, que él sabía que convertir el agua en sangre lo podían hacer hasta los mismos brujos que estaban en Egipto. Que una vara se convirtiera en serpiente, eso lo podían hacer hasta los mismos brujos que estaban en Egipto. ¿Aló? Orar para que vinieran plagas o maldiciones sobre la gente, eso lo podían hacer los mismos brujos que vivían en Egipto. Así como hoy en día, escuche, así como hoy en día, mucha gente, los mismos brujos, el mismo diablo, puede hacer esas mismas señales que tú y yo hemos visto dentro de la iglesia. Pero hay algo, escuche, que el diablo no tiene, que tú sí tienes, y que desgraciadamente no estás poniendo por obra para empoderar tu vida, para heredar lo que a ti te toca, para poseer lo que fuiste llamado a poseer, para conquistar lo que fuiste llamado a conquistar. Y escuche, y no es por falta de poder, no es por falta de unción, es por falta de identidad. Y quien es el único que puede verdaderamente a nosotros otorgarnos identidad y reconocimiento como a hijos es el Padre.
Entonces, mira qué interesante. Porque Moisés dijo, ¿qué voy a ir a hacer? Escuche, pero dentro de todas esas plagas había una cosa que Dios había asignado y encomendado en su tiempo a Moisés hacer. Y era una plaga que, escuche, no podían hacer tan fácilmente los mismos brujos. Y era, escuche, y era tener la autoridad sobre la muerte, para que cuando viniera y pudiera ver en los linteles de la casa de los hijos, ¿sabe cuántas veces el diablo me ha amenazado para destruir mi matrimonio, mis hijos, mi ministerio y muchas cosas? Muchas. ¿Y sabe qué es lo que verdaderamente, en lo cual verdaderamente me hace confiar en ese Dios en el cual tú y yo creemos como Padre? Cuando el diablo viene y mira en los linteles de mi casa la señal que le dice que él no puede tener acceso, que Dios no le ha permitido, porque usted sabe que Dios es permisivo. Usted sabe que Dios es permisivo, Dios le permite al diablo. O sea, el diablo no te va a atacar si Dios no le da permiso. Usted tiene que entender esto. El diablo no te puede tocar si Dios no le da permiso. No hay forma, no hay manera. Vinieron de rodear la tierra y vinieron los hijos. Escuche esto. Por eso te dije, hay algo que el diablo no tiene. Vinieron de rodear la tierra los hijos de Dios. Y entre ellos se coló Satanás. Cuando Dios lo vio, le dijo, ¿tú qué andas haciendo aquí? Le dijo, vengo también de rodear la tierra. Y le dijo, ¿viste o tomaste en cuenta y viste a mi hijo Job, a mi siervo Job? Y le dijo, sí. Digo, pero pues tú lo tienes protegido. Y le dijo Dios, bueno. Digo, pero permíteme verás, dame permiso, le dijo, para tocarle y verás si no blasfema contra ti. Usted tiene que entender que hay una cosa que el diablo no tiene, y por tal motivo eso no le da acceso. Cuando tú, escucha, estás parado frente a él, lo único que puede hacer la diferencia, escucha, no se llama unción, porque él también tiene unción. Escuche, lo único que puede hacer la diferencia entre tú y él, cuando él se pare frente a ti, escuche, no son los dones ni los milagros, ni siquiera la profecía, porque él profetiza más que tú y que yo. Tan profetiza que muchas de las cosas y maldiciones que suelta prosperan en nosotros muchas veces por causa, escucha, de la falta de identidad. Y tienes que entender que si Jesús caminó en la tierra con poder y autoridad, no fue solamente desde la unción, desde los dones y desde la dimensión de un manto, sino desde la dimensión de hijo. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Escuche, yo estoy peleando por eso. Yo decidí levantarme, estaba harto y sacudiendo el trigo un día y dije, algo, escucha, algo está mal. Yo necesito algo más que unción, algo más que dones para hacer milagros y algo más que un manto para poder vencerlo. Y Dios me habló, escuché, no audiblemente, pero Dios me habló a mi espíritu y me dijo, claro, hay una cosa, me dijo, que tú puedes tener que él no, y eso se llama identidad de hijo. Por eso cuando vino al desierto y estando Jesús, lo primero que hizo fue probarlo en su identidad. Le dijo, vamos a ver si verdaderamente eres vamos a ver si verdaderamente eres hijo. Y cuando le dijo, haz que esa piedra se convierta en pan, Jesús, escucha, sabía que tenía la unción, sabía que tenía el poder, sabía que tenía, escucha, la unción para hacer que esa piedra se convirtiera en pan. Pero el enemigo, el diablo no vino a desafiar su unción, ni vino a desafiar su manto. Vino a desafiar su ¿qué? Su identidad de hijo. Toca a alguien y dile, el diablo viene para desafiar tu identidad.
¿Y sabes qué es lo único que le va a hacer rascarse la cabeza? ¿Sabes qué va a ser lo único que va a hacer rascarse la cabeza? Ver que tienes identidad. Entonces mire, escuche. Jesús opera en la tierra. Escuche, opera bajo la identidad de hijo. Lo que los demonios veían, escuche, lo que los demonios veían en él no era unción. Y cuando los demonios lo veían, le decían: ¿qué tienes contra nosotros, hijo del Dios? Amén, amén. Por eso es que hace tiempo entendí, escucha, que ni toda la unción, ni todos los dones pueden vencer por encima de la identidad. Amén. Y si hay algo de que la iglesia carece hoy en día, se llama identidad. Gedeón pensaba, se levantaba todas las mañanas pensando en qué momento van a bajar, van a descender contra nosotros estos desgraciados madianitas. Siempre que está el tiempo donde estamos a punto de entrar a la bendición, ellos vienen, salen por todos lados como langostas y nos despojan de lo que es nuestro. ¿No te has hartado que el diablo te despoje de lo que es tuyo? Yo creo que llegó el tiempo en el que en esta ciudad, escuche, se levanten hijos que estén hartos de que cada que le dé su regalada gana al enemigo venga, nos saque y nos robe lo que es nuestro. Amén. Por eso es importante restaurar nuestro sacerdocio, restaurar nuestra identidad, restaurar nuestra condición y aún lo que es peor, nuestra legalidad para operar en el reino como hijos. Necesitamos operar en el reino como hijos. Escucha, si hay algo que los enfermos, escucha, la enfermedad, ¿cómo reconocía a Jesús? Cuando los enfermos escuchaban o veían, sabían que Jesús llegaba, arribaba a algún lugar. ¿Sabe cómo lo llamaban a él? Le gritaban: Jesús, hijo de David. ¿Qué te importa más a ti? ¿Orar por un enfermo y que Dios lo sane? ¿O que la enfermedad, los demonios y aún la gente que te rodea te reconozca como hijo? Algunos prefieren mejor ser profeta que hijo. Algunos prefieren ser apóstol que hijo. No estoy diciendo que Dios no nos imparte de esos dones y de esos mantos. Estoy diciendo que hay una cosa que necesitamos recuperar, hay una identidad que necesitamos recuperar. Escucha, y lo demás va a venir por añadidura. Como profetas de Dios, como pastores. Escucha, yo siento la gloria de Dios. Yo siento una presencia diferente y especial de esta noche. Escucha. Amén, amén. Escucha. Yo sé que después de hoy, algo va a cambiar, algo nos va a poder, algo nos va a dimensionar a otra cosa mayor. Escuche. Me impacta David. David opera como pastor, escuche. O sea, más bien, David de repente lo encuentro en la Biblia pastoreando en una condición por encima de una dimensión. Escucha, por encima de ser pastor, puesto que dice textualmente la Escritura que David pastoreaba las ovejas de su. Cuando tú y yo, escucha, operamos en un llamado o en un ministerio, primeramente en la condición y en la dimensión de hijo, el empoderamiento de tu llamado, el empoderamiento de tus dones, el empoderamiento de lo que sea, escucha, se añade y se empodera. El asunto es cuando tú y yo operamos desde el manto y no desde la dimensión de hijo. Profeta que se desploma su ministerio. Pastores que se desploma su ministerio.
porque opera más desde la dimensión del don y la unción o el manto que desde la dimensión del hijo. Y Jesús quería enseñarles, escuche esto, Jesús quería enseñarles para poder empoderar o dimensionar a sus discípulos, tenía que hacerles entender a ellos que era mayormente o por encima de cualquier cosa, primeramente establecer o sesionarse de la identidad que ellos tuvieran como hijo. Por eso él siempre les hablaba y les decía, es que los milagros que ustedes me ven hacer, es que las cosas en las cuales ustedes me ven operar, dice, fueron todas aquellas cosas que en mi condición de hijo, aún estando yo allá en el cielo, era lo que veía y oía del Padre. ¿Desde qué dimensión estaba operando? Desde la dimensión de hijo. ¿Por qué la iglesia no se pone de acuerdo? ¿Por qué la iglesia difícilmente opera en la unidad? Escuche, dime de una iglesia que opera en desorden y te diré una iglesia que carece de identidad. Por eso es importante, y escuche lo que voy a soltar esta tarde. Por eso es importante que usted y yo nos establezcamos para caminar en la dimensión de hijo. Pero nadie puede caminar en la dimensión de hijo si no tiene padre. Amén. Ellos dijeron, oye, es un insulto lo que tú estás buscando hacer sobre nosotros, siendo nosotros hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Le dijo, es que ustedes son del linaje, pero no tienen su identidad. Necesitamos identidad. Y si hay algo por lo que tú tienes que pelear y a lo cual te tienes que aferrar en este tiempo, sobre todo en este tiempo, es a caminar en esa identidad de hijo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Pregúntame por qué. El pastor, ¿por qué? ¿Por qué? Vaya conmigo, escuche, vaya conmigo al libro de Mateo, porque luego va a decir que les predico sin Biblia. Mateo, capítulo 3, versículo 17. Mire lo que sucede cuando un hijo obedece. A un hijo, escucha, cuando un hijo está en sujeción, cuando un hijo está bajo autoridad, cuando un hijo camina en obediencia. O sea, ¿cómo operar desde la dimensión de hijo? Número uno, caminando en obediencia. Y es que nos hemos acostumbrado a caminar, escucha, obedeciendo a Dios. Cuando Dios en realidad puso en la tierra o ha puesto en la tierra, siempre habrá en la tierra sobre tu vida y sobre mi vida, en cualquier posición o condición que te encuentres, una autoridad en lo natural. Para los hijos, los padres. Aunque reneguemos pues de nuestros presidentes o nuestros gobernantes, a fin de cuentas nosotros hasta votamos por ellos, pero no nos gusta someter, no nos gusta caminar en obediencia. Pero escuche esto, qué interesante, cuando Jesús es reconocido, es decir, hay una voz, quiero que escuche esto, hay una voz del cielo que dice esta escritura, hay una voz que se escucha que viene desde el cielo, una voz de mando. Escuche, que cuando se escucha en la dimensión natural esa voz, todo se somete a ella. Por eso tiene que entender que cuando Dios le dijo a su pueblo, le dijo a sus hijos, hey, si ustedes oyeren mi voz y obedecieren mi voz y no se apartaren ni a derecha ni a izquierda de mis palabras, dice, mi bendición estará sobre vosotros. Dice, cuando se levanten sus enemigos contra ustedes, yo voy a pelear contra ellos. Los voy a hacer, escucha, van a venir por un camino, dice, y por 7 se van a tener que ir. El asunto es que cuando Dios dice, escuche, en el momento que Jesús viene al Jordán y es bautizado por Juan, dice la escritura, vino esa voz. Y se escuchó, escuche, no crea que se escuchó solamente por la gente que estaba presencialmente allí. La voz de Dios, escucha, se establece y establece sobre toda la tierra por su autoridad, y todas las cosas se someten a ella.
Y si Dios dice que ese cáncer no te va a matar, escuche, si Dios dijo que ese cáncer no te iba a matar, ese cáncer no te va a matar. Así es. Si Dios dijo, escucha, que tu familia no se iba a destruir, así será, tu familia no se va a destruir. Pero ¿cómo hacemos que esa voz opere o que haya una legalidad en la tierra para que esa voz? Cuando tú y yo operamos desde la dimensión de hijos. Escuchen. Mateo capítulo 16. Jesús habla a sus discípulos. Y ascendiendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos y les dijo: ¿qué soy? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros ¿qué dijo? Elías, otros o alguno de los profetas. Digan conmigo, profetas. Y dice, y él les dijo, ok, eso soy para los hombres, eso soy para la gente, eso soy para los demás. Dijo, pero para vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y respondió solamente uno de entre los 12. Ya conmigo, uno. ¿Sabe quién era? Simón. Y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por tal motivo te digo también yo hoy, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Escuche bien lo que voy a soltar. Escuche esto. La dimensión de lo que Dios tiene es más grande. Es más grande que en la dimensión de hijo, en donde Dios nos lleva a operar. Es mayor por encima. Escucha, Dios le dijo, es más, le dijo, muchos de los profetas o muchos reyes desearon que a ustedes, o desearon que a ellos se les fuera revelado, pudieran escuchar y ver las cosas que ahora ustedes pueden ver y escuchar. Estaba diciendo, ahora ustedes están pudiendo experimentar el privilegio de operar o verme operar en la dimensión de hijo, a diferencia, porque para otros tal vez soy un profeta solamente, porque para otros tal vez soy solamente un profeta más. Dijo, pero a ustedes se les ha sido revelado otra dimensión que es mayor, y esa es la dimensión de hijo. Denle una ofrenda de palmas a Dios, para que despierte el que está a su lado. Escucha, muchas veces nuestra medida es demasiado pequeña para recibir en la medida que Dios tiene para nosotros. Dije, nuestra medida, dijo aquella mujer, ¿sabe qué? Mi vasija y en mi tinaja solamente hay poco aceite y poca harina. A veces nuestra medida es tan pequeña y Dios nos quiere llevar a una mayor dimensión. Quiero que entienda esto. La dimensión de un profeta, cuando hablo de dimensión, hablo de una medida específica que lo determina la estatura, la anchura, la profundidad de algo. Y cuando, escuche, hablo de un don en específico, estoy hablando de una dimensión delimitada. Una dimensión que tiene un límite, que está determinada por altura, por anchura, por profundidad. Una dimensión específica en la cual solamente le permite operar hasta ahí. Como pastores, operamos en una dimensión que tiene un límite. Y es lo que a veces la gente no alcanza a entender. Dije, cuando David, dice la Biblia que David pastoreaba las ovejas de su padre.
Escuche, en la dimensión que David operaba como pastor, no había ningún pastor sobre la tierra que pudiera operar desde una dimensión que no había sido revelada hasta el momento en que David viene y el pueblo de Israel está frente a aquel Goliat, está frente a aquel gigante. Y viene David, escucha, y le dice a Saúl: rey, allá donde yo pastoreo las ovejas de mi padre, es decir, allá donde yo opero como pastor, opero desde la dimensión, es decir, pastoreo, pero desde la dimensión de hijo. Escuche lo que le voy a decir, es muy poderoso. Porque cuando él pastoreaba las ovejas de su padre, escucha, no estaba pastoreando cualquier oveja. Él decía: son las ovejas de mi padre. Y en la dimensión de hijo, escucha, dime qué hombre puede tomar a un león o puede tomar a un oso de la quijada, arrancársela y rescatar una oveja. No. Por eso a veces nosotros, pastora, queremos salvarle la vida a medio mundo. Por eso a veces nosotros como pastores queremos resolverle la vida a medio mundo. El matrimonio se lo queremos salvar a todos. Le queremos salvar a los hijos a todos. Le queremos resolver el asunto a todos. Pero desde la dimensión. Y por eso la gente no se pone la pila y no entiende que como hijo, escucha, porque desde la dimensión de hijo tú peleas tu herencia. Desde la dimensión de hijo, tú con uñas y dientes vas a pelear tu herencia. Vas a pelear lo que es tuyo. Pero cuando todo opera en los dones, en la unción, dice: no, mejor que venga mi pastor y me ponga las manos y se resuelva todo. Y Moisés dijo: aquí el asunto no es así. Moisés dijo: Dios, es que no entiendes. Es que cuando yo llegue y vengan las plagas de ranas, los brujos también van a hacer y van a traer ranas, sapos más grandes. Es que Dios, tú no entiendes que cuando yo venga delante de ellos y yo convierta el agua en sangre, ellos la van a convertir en horchata de... Qué ricas las aguas aquí en Guadalajara. Dios bendiga a Guadalajara por sus aguas. Pero Dios la bendiga más por los hijos que Él tiene acá. Alguien tiene que decir amén. Es que Dios no va a bendecir la tierra solamente porque envió un profeta. Él va a vivir la tierra porque Él envió a su hijo. ¿Cuántas veces Dios envió profetas? ¿Cuántas veces Dios envió ungidos, reyes? Decía: quieren reyes, le voy a enviar reyes. Quieren jueces, enviaré jueces. Quieren profetas, les daré profetas. Pero tienen que entender que hasta que no se posicionen en la dimensión de hijos, no habrá enemigo grande, no habrá enemigo poderoso, no habrá enemigo que les pueda hacer frente. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Vendrán, sí, y los rodearán. Vendrán, serán ejércitos numerosos los que los rodearán. Dice: pero yo voy a estar con vosotros y voy a pelear. Amén. Amén. Quiero volver a Jueces. Capítulo 16 dijimos, ¿verdad? Jueces. Capítulo 6. Muy bien. Jueces, capítulo 6. Mire. Versículo 16. Mira, venga desde el versículo 13 para entenderlo mejor. Y Gedeón le respondió: Señor mío, Jehová está con nosotros. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Te has preguntado en este tiempo? ¿Por qué si Jehová está contigo? ¿Por qué si Jehová está conmigo? ¿Por qué nos han sobrevenido las cosas que nos han sobrevenido? ¿Por qué no hemos podido hacer frente? ¿Por qué no hemos podido recuperar lo que es nuestro? ¿Por qué no hemos podido hacer la batalla? Y tú y yo nos postramos, y tú y yo adoramos, y tú y yo alabamos a Dios, y tú y yo estamos tratando, buscando la forma, escucha, de resolver las cosas. Pero desde la perspectiva de hijos solamente hay una misión. Y todo de lo demás te será añadido. Diga conmigo: desde la dimensión de hijo solamente hay una misión.
Desde la dimensión de hijo, la misión no es hacer milagros. El hijo no necesita mostrar a través de milagros. Escuche esto. Voy a decir algo que o nos va a romper la cabeza y nos va a trastornar para bien, o usted va a terminar no sé en qué parte del mundo. Escuche, un hijo ni siquiera necesita fe para ver los milagros. Un hijo, escuche, ni siquiera necesita fe para poder ver milagros. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que los milagros y las señales, por eso Jesús les dijo a sus discípulos, escuche, esta generación demanda señales, esta generación demanda milagros, esta generación demanda eso. ¿Sabe por qué? Por falta de identidad. Jesús le dijo al diablo, yo no necesito convertir esa piedra en pan para demostrarte que soy hijo. Yo solamente te digo, escrito está, no solamente de pan. Escuche, la misión de un hijo es agradar al Padre. Amén. Amén, amén. Escuche lo que digo. Operar desde la dimensión de hijo solamente implica una responsabilidad: agradar al Padre. Escucha, porque cuando tú agradas al Padre, antes que salga de tu boca, Él ya sabe lo que tienes necesidad. Cuando tú agradas al Padre, todas las cosas son añadidas. Pero es que en alguna área de nuestra vida nosotros no estamos agradando al Padre. No porque usted ayune, usted agrada al Padre. No porque usted ore, usted agrada al Padre. Dice, me agrado yo, le dijo al profeta, me agrado yo más de la ofrenda o del sacrificio que cuando un hijo mío obedece mi voz. Por eso mi misión cada mañana al despertar es cómo te voy a agradar, Dios. ¿Cómo te puedo agradar? ¿Cómo puedo hacer algo que haga y que pronunciar desde tu boca para que toda la tierra lo escuche? Que soy tu hijo, que soy amado tuyo, que te he agradado, que en ti encuentro complacencia. Tú en mí. Porque cuando eso pasa, los mismos demonios dicen, no lo puedo tocar, no lo puedo tocar. No lo puedo tocar. Y sabes que aunque tú fallas, cuando tú estás operando desde la dimensión de hijo, fallas. Escucha, muchas veces yo terminaba raspado de mis codos, de mis rodillas, de mi pecho, de mi panza, para agradar a mi padre. Jugaba béisbol desde los 11 años. Y yo hacía todo por sacarle una palabra a mi padre que dijera, me complazco de ti, estoy orgulloso de ti. Tú puedes hacer todo, escucha, agradar a cualquier hombre en la tierra, pero cuando logras agradar al corazón del Padre, cuando tú logras agradar al corazón del Padre, no te importa lo demás. No te importa si eres sano o no eres sano. No te importa si eres rico o no eres rico. Cuando tú estás agradando al Padre verdaderamente, el cielo se conecta con la tierra y todas las promesas que Dios dijo de ti y de mí vienen a ser hechas, vienen a la existencia. Yo necesito caminar. Toca a alguien y diré, necesitamos caminar en esa dimensión. Entonces Gedeón dijo, ¿por qué entonces, si Dios está con nosotros, por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas de las cuales nos contaban nuestros padres? Cuando nos sacó de Egipto, ¿qué acaso no nos sacó de la esclavitud? Entonces, ¿por qué ahora estamos nuevamente siendo amenazados y siendo amedrentados e incluso sometidos bajo este yugo? ¿Por qué? Si Dios está con nosotros.
Se acaba el discurso muchas veces cuando tú y yo venimos a la iglesia para escuchar una palabra de Dios. Y lo único que escuchamos es que Dios está contigo, varón esforzado y valiente, mujer de Dios. Hey, no te desanimes, no te desenfoques, porque Dios está contigo. No temas ni desmayes, porque Dios está contigo. Pero de repente estoy sentado, sacudiendo el trigo y buscando la manera como ocultarlo, para que cuando venga el enemigo, para que cuando vengan los madianitas, yo no sea despojado. Yo no sé si alguna vez has recibido una bendición de Dios, o alguna vez has visto algo de parte de Dios, has sentido que Dios está contigo y quieres aferrarte a eso, y ni siquiera a veces irte de la iglesia a decir, porque si salgo, si me voy a mi casa, si voy allá, si salgo afuera, si estoy allá, voy a volver a la realidad. Y quisiéramos permanecer aquí en su presencia. ¿Sabe quién hace eso? Un hijo. ¿Sabe que no hay mayor adorador que un hijo? Toque a alguien y dígale, no hay mayor adorador que un hijo. Escucha, la adoración de un hijo es la mayor, es mayor que la de un profeta, es mayor que la de cualquiera. ¿Sabes por qué? Porque lo único que busca es agradar al Padre. Sí, escucha, en la dimensión de hijo, nada tiene límite. En cualquier otra dimensión todo está limitado justamente a una asignación específica. El profeta profetiza y se acabó. El evangelista hace milagros, sanidades, y hasta ahí gana almas para Cristo. Pero el hijo dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas. No está diciendo y los profetas, está diciendo tus hijos. Cuando la unción, cuando el Espíritu está. Por eso dice que el Espíritu vino sobre Jesús. El Espíritu Santo es la aprobación del Padre para que tú operes en alguna dimensión. Profetizar. Un hijo puede profetizar, pero un profeta no puede que no tenga la identidad. Dígale, eso hasta un brujo lo puede hacer. Por eso hoy en día, escucha, es difícil identificar. Que me dejen de seguir en Facebook, me importa un comino. Que me inviten o no me inviten a predicar, me importa un rábano partido por la mitad. Que me interesa es tener identidad de hijo. Y eso es lo que tú y yo debemos buscar. Porque no vine a decirte que los profetas no existen. No vine a decirte, escuche, yo opero desde un manto apostólico. Pero he entendido que la mayor dimensión para mí escuche, dice que aquel día, eso dice la palabra, dice que aquel día vendrán muchos para decirle, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y dice que muchos entonces le dirían, ¿quiénes son ustedes? Por eso cuando yo miro a un hombre fluyendo en una unción poderosa,